Listo, ahí está grabando. Ahora sí. Vamos a la presentación. Bueno, ¿todos pueden ver la presentación? Correcto. Sí, profe. Bueno, en la última clase que tuvimos, donde empezamos con el tema encuesta, pusimos como mucho énfasis en el tema del muestreo y la importancia de las muestras y los distintos tipos de muestras para asegurarnos digamos, la calidad técnica de los resultados que se van a derivar de un estudio por encuestas, ¿sí? Y para eso no solo presentamos los distintos tipos de muestreo, los alcances y las limitaciones que cada uno de esos tiene, sino que también remitimos a lo que ustedes ya conocen por la materia psicoestadística de primer año, donde todos estos conceptos se dieron en profundidad. Ahora tenemos un elemento más. Recordarán que dentro de las primeras filminas habíamos determinado una serie de elementos a tener en cuenta a la hora de pensar en el diseño de un estudio por encuesta. Y el segundo punto, como de gran relevancia a la hora de pensar la calidad metodológica y la calidad técnica de un estudio por encuesta y el alcance que tendrán esos resultados, pasa por la elaboración del cuestionario. Es decir, todas aquellas preguntas que le vamos a hacer a las personas que vamos a encuestar a los fines de obtener resultados que respondan a preguntas iniciales que ese estudio se realizó. Dentro digamos, de ese soporte que va a contener a las preguntas es lo que nosotros llamamos cuestionario, que es el conjunto de preguntas cerradas donde en general las respuestas están autodeterminadas. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una pregunta tiene una cantidad de opciones precodificadas. Lo que ustedes conocen más comúnmente, que no es una encuesta, pero como opciones cerradas, son los exámenes múltiple opción, ¿sí? Que ustedes tienen una pregunta donde el profesor trata de indagar acerca de algún conocimiento y les da precodificados algunas opciones de respuestas con las que ustedes marcan. Bueno, en el mundo de la investigación o en el campo de la investigación, el cuestionario autorrespondido es muy utilizado. Entonces, en general hay una pregunta donde las respuestas a esas preguntas ya se precodificaron, es decir, ya se dan como opciones posibles, ¿sí? Obviamente que lo más sencillo, dado que el cuestionario va a ser autorrespondido, es que las preguntas sean muy claras, pero que además le indiquen a la persona qué tiene que hacer. Porque ustedes imagínense que en un cuestionario, que seguro han contestado alguna vez algún cuestionario, no solo debo preguntar, a continuación verás una serie de afirmaciones que determinan posiciones en torno a el cuidado del ambiente. ¿Podrías decirme en una escala de 1 a 5 qué tan de acuerdo igual a 1, qué tan de acuerdo, perdón, igual a 5, o qué tan en desacuerdo 1 estarías por cada una de ellas? Hasta ahí le dije qué quiero que haga, pero lo que segundo tengo que hacer es la indicación sobre cómo debe manejarse con el cuestionario. Entonces, a continuación de eso, yo debo darle la indicación de decir, bueno, marca, circula la opción que quieras en cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces, en un cuestionario autoadministrado, yo no debo solo hacer la pregunta, sino también debo indicar qué tiene que hacer la persona para poder responder a esa pregunta. Todo esto es muy importante a los fines de garantizarnos la calidad del dato, ¿sí? Obviamente que puede ser respondido sin presencia de entrevistador, pero también yo puedo elaborar un cuestionario que puede ser aplicado por una persona. ¿Han contestado alguna vez alguna encuesta? Sí. Sí, profe. ¿Autoadministrada o alguien se los preguntó? No, yo por lo menos autoadministrada. Bien, y habrás Sí. visto que tiene todo esto, ¿no? Muy bien. ¿La autoadministración fue en papel o fue virtual? Las dos, profe. Las dos. ¿Notaste alguna diferencia si vos me tuvieras que decir técnicamente? Voy a dejar de presentar porque quiero verlos un poco. Si no, esto me mata, esto de no ver la gente. ¿Notaste alguna diferencia si vos tuvieras que decirme cuál fue la diferencia entre la autoadministrada y la
que respondiste con un encuestador de por medio? Por ahí la autoadministrada, o sea, te daba, o sea, la opción de vos poder indagar. En cambio, cuando tenés presencia por ahí del entrevistador, es como más puntual o te orienta también, pero es como que necesitas cierta especificidad. Pero Bien. después no, o sea, después otra diferencia, no, profe, o sea, ni idea. Bien, bueno, ahí vamos a ver algunas que tienen que ver con esas formas de administrar, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar el estudio, porque si bien el cuestionario puede ser autoadministrado o puede ser tomado por un encuestador, algunos, digamos, tienen ventajas y desventajas, y dependiendo los recursos que yo cuento, con los que tengo disponibles, y lo que quiero lograr, es que debo manejar estas opciones para poder hacerlo o no, ¿sí? Sobre todo porque, digamos, hoy por hoy, después de la pandemia, la autoadministración vía online se ha vuelto como una forma masiva de utilización del cuestionario, ¿sí? Que antes no lo teníamos. Antes, en general, podía haber un cuestionario autoadministrado, pero a lo mejor era más típico en formato papel, ¿sí? Me daban un cuestionario y yo lo respondía, ¿sí? Pero no era tan común ni tan utilizada la forma de autoadministración vía online. Y eso ha cambiado un poco las formas de establecer y, digamos, y recolectar información con este tipo de instrumentos. Pero, digamos, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Y las referidas al encuestador, ahora vamos a dar algunos detalles respecto de eso. ¿Por qué? Porque obviamente que si el cuestionario es autoadministrado, yo me tengo que garantizar absoluta. Ustedes siempre piensen que acá, en esta etapa, así como en la encuesta, deberíamos garantizarnos la calidad de la muestra o los límites que tiene esa muestra, ser plenamente conscientes, a los fines después de poder generalizar o no los resultados, acá debemos garantizar la calidad técnica del cuestionario. ¿Por qué? Porque la calidad técnica del cuestionario reposa la calidad de datos que vamos a tener. Entonces, si yo después quiero concluir sobre esos datos, es necesario que yo sepa claramente cuál es la calidad de esas preguntas o de ese cuestionario. Entonces, dijimos, si va a ser autoadministrado, debo garantizarme que las personas que están respondiendo tengan claro qué deben hacer con ello. Y si oficia un encuestador mediando el proceso de indagación con un cuestionario, ese encuestador debe estar entrenado, debe saber qué hacer ante cada pregunta o repregunta del encuestado o la encuestada, debe no orientar la respuesta, sí debe orientar a aclarar dudas, y esto es lo bueno, es decir, cuando alguien se autoadministra algo, si no entendió, bueno, responde y allá va. Pero si alguien está mediado por un encuestador o una encuestadora, esa persona lo potente que tiene es que puede aclarar lo que se está preguntando si el encuestado no lo entiende. Pero lo que nunca debería hacer es orientar la respuesta. Entonces, para esto se requiere de un entrenamiento previo de las personas que van a tomar los cuestionarios, que es necesario hacerlo, ¿sí? Yo no mando un encuestador o una encuestadora a la calle sin haberlo entrenado en la técnica, en los objetivos de la investigación y en qué debe hacer ante cada situación particular que se puede presentar en la calle, en un domicilio o en una escuela o donde fuera, ¿sí? Recuerden también que acá lo importante es la codificación. Entonces, es probable que cuando yo me pongo a hacer las preguntas, elaborar las preguntas del cuestionario, puede que yo no tenga información sobre cómo cerrar las respuestas, ¿sí? Es decir, generar las categorías o las precodificaciones de las preguntas. Para eso, en el caso de las encuestas, solemos apelar a una técnica que ya vimos en la unidad 3. ¿Qué podrá ser? ¿Qué vimos en la unidad 3? El titular, estudios cualitativos. ¿Se acuerdan que vimos estudios cualitativos en la unidad 3? ¿Qué técnicas creen? O sea, yo no sé cuáles podrían ser las opciones de respuesta ante una pregunta, pero tengo que salir a un campo de mil casos, entonces debo tener precodificado, porque si yo hago abierto una pregunta en una muestra de 1000 casos, imagínense el laburito que hay
para después precodificar y analizar todos esos resultados, ¿sí? ¿A qué técnica puedo apelar yo para obtener información rápido y que me permita precodificar respuestas de una posible pregunta? Y bueno, lo hice en el Power, las entrevistas no estructuradas, las abiertas. Muy bien, Joaquín. Eso hacemos. Hacemos algunas entrevistas a la población objetivo del cuestionario o de la encuesta que a mí me permitan obtener algo de información acerca de cuáles podrían ser las respuestas posibles. Entonces, previo al cuestionario, en la etapa de elaboración del cuestionario, yo puedo apelar de la técnica de entrevista no estructurada para poder, o semiestructurada, perdón, a los fines de obtener algo de información que a mí me permita generar algunas categorías precodificables, ¿sí? Puede que todas esas categorías que yo precodifico no sean todas las posibles, pero yo achico mucho el universo de opciones abiertas. ¿Por qué? Porque ante esa pregunta yo precodifico 5 o 6 opciones de respuesta y puedo poner otra abierta. La posibilidad de que en una muestra de 1000 sujetos me aparezcan tantas otras abiertas es mucho menor si yo puedo tener alguna información que me permita precodificar las respuestas de esa pregunta. ¿Se entiende el uso de las técnicas en este sentido como para complementar distintas etapas de la elaboración del cuestionario? Ahora bien, también puedo usar dentro de la técnica de encuesta las entrevistas estructuradas, ¿sí? Que incluyen preguntas abiertas y preguntas cerradas. Estas entrevistas estructuradas sí o sí requieren la presencia de alguien que lo haga, o sea, es decir, de un encuestador o entrevistador. Acá encuestador y entrevistador se usan como sinónimos, es el acto de preguntar, en realidad lo que se está poniendo en tema. ¿Alguien preguntó algo? Porque escuché un ruido. No, son admisiones. Ah, perfecto. El problema de las entrevistas estructuradas, que incluyen preguntas cerradas y abiertas, es lo que yo les dije recién. Si uno tiene una muestra de más de 1000 casos, de 500 casos, o sea, cuando ya son muestras muy grandes, analizar información abierta puede ser muy difícil. ¿Se incluyen? Sí, pero en general se incluyen a los fines de obtener información puntual sobre algún objeto en particular o como fundamentación de una respuesta cerrada previamente, ¿sí? Entonces, en general pueden usarse, pero hay que ser cautelosos con su uso. ¿Por qué? Porque digamos, es complejo la etapa de análisis de datos después de este tipo de información. Muy bien, una vez que tengo las preguntas elaboradas, lo que yo debo hacer primero es chequear de que no haya reiteraciones, porque a veces cuando uno está elaborando esas preguntas, obviamente, no lo dije porque lo dije en la clase pasada, pero creo que vale la pena repetirlo. Yo para poder elaborar, pensar una muestra o pensar en la construcción de un instrumento y pensar en qué preguntas van a ir en el cuestionario, lo que guía todo eso son los objetivos de investigación, las preguntas de investigación y las hipótesis en caso de que las tengan, ¿sí? O sea, no hay forma de elaborar todo esto, es así, sentarme y naturalmente que aparezcan preguntas. Las preguntas tienen que tener una lógica y es obviamente en relación al objeto de estudio, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en ese objeto, en esas preguntas, uno empieza a generar preguntas. Es decir, bueno, la cocina, ¿cómo hago esto? Bueno, en función de ese objetivo, en función de evidencia que uno revisó, empieza a generar esas preguntas. Muchas veces en esa primera etapa inicial de generar las preguntas para ir a armar una encuesta, bueno, se pueden producir reiteraciones, es decir, hice más de una pregunta sobre un mismo tema, tal vez tienen como un cariz diferente, pero apuntan a lo mismo. Eso debo evitarlo. Segundo, debo contemplar que, digamos, cada pregunta sea exhaustiva y excluyente, es decir, que solo haya una pregunta para preguntar eso y que las opciones de respuestas puedan ser excluyentes en relación y exhaustivas en cuanto a la cantidad de cosas a responder en relación a otras preguntas, ¿sí? O sea, yo no puedo tomar más de una pregunta que conteste lo mismo, ni más opciones de respuesta que estén comprendidas en más de una pregunta, ¿sí? Entonces, debo todo el tiempo chequear que cada pregunta, lo que pregunte, sea exhaustivo y sea excluyente, es decir, no esté en otra pregunta. También debo controlar las respuestas no sabe, no contesta. Porque en realidad yo debo evitar esto, porque
suele haber una tendencia, cuando sobre todo son autoadministradas, de que las personas ante una pregunta que puede ser un tanto incómoda, ustedes saben que los psicólogos preguntamos en general cosas incómodas, qué sé yo, sobre cuestiones de moralidad o sobre consumo de sustancias, qué sé yo, digo, los psicólogos trabajamos temas sensibles, ¿sí? Y las psicólogas. Entonces, bueno, en general puede haber preguntas que pueden incomodar. Entonces, hay una tendencia ante esa sensación de exposición que puede sentir la persona, irse hacia directamente la opción de no sabe, no contesta. Y yo debo asegurarme poder obtener la mayor cantidad de información válida posible, y no evitar respuestas, ¿sí? Entonces, debo tratar de que eso no se genere, digamos. Entonces, debo hacer mucho énfasis en el tratamiento de la información, es decir, que la información va a cumplir con las leyes nacionales vigentes, que no hay nadie que pueda ver esas, digamos, nadie va a usar esos datos más que el investigador, van a estar resguardados por las leyes nacionales. Esta información jamás va a ser pública, no puede ser identificada la persona en el análisis de datos. Es decir, lo del anonimato no es una mera enunciación que uno hace, sino que hay un deber y un cumplimiento ético en el trabajo con estos datos, ¿sí? Entonces, todo eso asegura y da confianza, además de los respaldos institucionales que las investigaciones tienen, para que la gente pueda dar la información y no irse directamente a contestar, no sabe, no contesta, que es una forma de resguardar lo que piensa, ¿sí? Ahí tenemos muchas leyes que ya las vimos en la unidad 1 que protegen el tratamiento de la información de los participantes en los estudios, ¿sí? Otro punto muy importante a tener en cuenta es cuánto dura la encuesta. La encuesta debe ser lo más parsimoniosa posible, es decir, debe poder relevar todo aquello que quiero relevar, pero debe hacerlo en el menor tiempo y con el menor costo posible. ¿Por qué? Las encuestas deben ser cortas, pero además deben parecer cortas, es decir, debo poder transmitirle a las personas que no voy a insumir una enorme cantidad de tiempo. Esto es a los fines de no desalentar la posibilidad de que las personas respondan, y porque también como psicólogos y psicólogas sabemos que nuestra capacidad atencional tiene un límite, es decir, no es infinita. Entonces, si un cuestionario es muy largo, está claro que todo lo que venga como hacia el final del cuestionario va a haber pérdida de atención en las personas que están respondiendo. Entonces yo debo tener en cuenta la extensión de ese cuestionario. También la precodificación, como dijimos, ayuda un montón porque eso facilita la tarea cognitiva de las personas. En cambio, si yo tengo muchas preguntas abiertas, donde lo hago fundamentar o la hago fundamentar su respuesta cerrada, estoy haciendo que esa persona tenga una mayor carga cognitiva en la tarea vinculada al cuestionario que está contestando. Entonces, en esto por eso debo generar como una cierta capacidad de parsimonia en la estructura general del cuestionario a los fines de no perder ni calidad de datos, ni perder al participante, porque el participante puede abandonar, y si abandona un cuestionario, que está en todo su derecho a hacerlo, yo pierdo toda esa información, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo armar un cuestionario. De hecho, miren, esta semana tuve reunión con un grupo de estudiantes, que ahora está en cuarto, que el año pasado, estando en la cátedra, eran estudiantes de tercero, no por la cátedra, sino porque eran motivados per se anotaron en un concurso que fue la usina de proyectos que organizó la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces me pidieron ayuda a mí para poder formalizar un proyecto para postularlo y lo ganaron. Entonces, nada, lo ganaron y ahora hay que hacer el estudio. Son compañeros de ustedes, tienen algún financiamiento para hacer ese estudio sobre el impacto de la pandemia en los estudiantes. Tal vez alguno de ustedes sea participante de ese estudio. Y en realidad ellos pensaron, ese estudio es un estudio mixto, tiene una parte cualitativa, donde van a tomar entrevistas, y tiene una etapa cuantitativa. Y lo que más les está costando formalizar es el cuestionario. Y vienen trabajando hace un mes, nos encontramos el lunes y me decían, profe, qué difícil que es armar un cuestionario. Claro, porque uno tiene que tener un montón de elementos en consideración antes de salir a campo. Y no solo está esta etapa de elaboración antes de salir a campo. Antes de salir a campo, tengo que además hacer un estudio piloto. Es decir, yo debo probar ese cuestionario en una población similar a la que va a ser objeto de análisis o de estudio,
Y debo asegurarme, efectivamente, si es corto, efectivamente, si todos entienden lo que estoy preguntando. Por ejemplo, si estoy orientando un cuestionario a estudiantes universitarios, bueno, es una población como mucho más homogénea, con lo cual con un pequeño número de estudiantes que lean el cuestionario y me digan, sí, entendí, no entendí, esto es muy largo, acá hay una palabra que no es comprensible para todo el mundo, etcétera, puedo hacer un estudio piloto más sencillo. Ahora, cuando yo, imagínense, tengo que llegar a toda la población con un cuestionario autoadministrado que va de 18 a 65 años de edad, todos los niveles socioeconómicos, etcétera, debo garantizar un estudio piloto como más importante a los fines de que hay distintos capitales socioculturales y eso hace que una pregunta puede no ser comprendida por todos de manera equivalente, ¿sí? Entonces, en la tarea del armado hay mucha técnica y hay muchos elementos que hay que tener en consideración para poder lograrlo y hacerlo bien, ¿sí? Pero es central el estudio piloto. El estudio piloto no es solo que yo reparto ese cuestionario que estoy probando en un conjunto de gente, me lo responden, me lo devuelven y me lo llevo a mi casa. No. El estudio piloto implica que doy ese cuestionario, la gente lo responde, pero al final del cuestionario yo tomo preguntas, es decir, entrevisto a cada uno que lo contestó, preguntándole esto. Che, ¿cómo te fue? ¿Entendiste todo? ¿Se complicó en algún momento? ¿Qué pasó? Acá no se entiende. ¿Vos crees que hay otra opción de respuesta y no está contemplada? Ah, me olvidé poner una categoría a otro, debería incluir una categoría a otro, etcétera, ¿sí? Es decir, la prueba piloto no implica entregar el cuestionario, levantar el dato e irse, sino después preguntar sobre el proceso de haber contestado ese cuestionario. Eso es lo que le permite al investigador, a la investigadora, ajustar el armado final del cuestionario. Otro elemento importante que se tiene en cuenta ahí es el orden de las preguntas, ¿sí? Es decir, si empecé, ¿por qué? Ustedes saben, bueno, somos psicólogos y psicólogas, ustedes saben que si yo incorporo una pregunta, la respuesta estoy haciendo a la persona que estoy entrevistando pensar sobre eso que yo pregunto. Cuando yo a la persona la hago pensar sobre lo que pregunto, ustedes saben por cognición básica, que estoy trayendo una categoría de contenido, de conocimiento, a su procesamiento mental de ese momento. Ese procesamiento va a impactar sobre el resto de las respuestas que me den. Por lo tanto, el orden de las preguntas no es menor. Es decir, si yo la estoy haciendo pensar sobre algo, obviamente que las preguntas que vengan deben estar orientadas a temáticas similares, porque estoy haciéndola pensar sobre un objeto particular, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente, debo tener en consideración de que las preguntas que estoy haciendo no vicien las respuestas que vienen después de eso. Es decir, por eso en general se ubica preguntas de las más generales a las más específicas y no hacerlo pensar sobre algo muy específico que después va a impactar sobre la opinión que me dé en términos generales sobre ese tema. Y también se suele pensar en poner, si hay niveles de complejidad en las preguntas, ubicar las preguntas más fáciles al inicio y las más difíciles al final, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá tenemos dudas? En el chat no hay ninguna. Bueno, acá tienen como un pequeño recorrido visual de qué hacer cuando van elaborando esas preguntas. Nada, hacerlas, chequear si es necesaria esa pregunta o no, en función de los objetivos de investigación y lo que estén tratando de indagar, lo que hablábamos del lenguaje, el lenguaje debe ser comprensible para todos y para todas. Si el lenguaje no va a ser comprensible, es mejor tener un entrevistador. Es decir, cuando tienen demasiados grupos sociales con los que trabajar y a veces es difícil lograr un lenguaje común, o tienen personas de distintos grupos culturales donde el lenguaje puede ser un problema, en ese caso siempre es mejor incorporar un entrevistador o un encuestador. El lugar en el que puede estar, que obviamente, como dijimos, puede sesgarlo, por lo tanto hay que tener en cuenta la ubicación, revisar la extensión, evitar las redundancias, también es lo que comentamos, ¿no? Esto de tiene que ser corto y tiene que parecer corto. Que resulte fácil, siempre que sea factible, poder ordenarlos en complejidad creciente. Que resulte atractivo, esto es algo muy difícil de lograr en general en los cuestionarios, ¿sí? En general, la forma en que, a ver cómo se les ocurre a ustedes que podría
que yo podría invitar a estudiantes como ustedes a contestar un cuestionario y que les motive a hacerlo. A ver si me tiran una pista. Después les digo qué usamos nosotros, pero... Se me ocurre que, perdón si hay mucho ruido, estoy en la foto, se me ocurre que tal vez se pueda dar como algún tipo de premio. Tipo, me acuerdo que pasaron unos chicos diciendo que si participamos hay un sorteo con diferentes premios. Muy bien, eso es el uso de incentivos. Es algo que habitualmente usamos. Hay un sorteo de algo que puede ser de interés para ustedes, un desayuno o una merienda no sé, en alguna, no vamos a nombrar marcas, pero en alguna tienda que sea de moda, o libros, o entradas al cine, etc. Sí, muy bien. Incentivos puede ser una. ¿Qué más? Eugenia, tenías la mano levantada. No sé si querías decir algo más. No, profe, lo mismo que la compañera. Bueno. Incentivos. ¿Se le ocurre algo más? Menos económico, que es lo que la mayoría de las veces usamos. Vos decís, Juan, que ese puede ser. ¿No? ¿No se ocurre? Bueno, en general, en el ámbito científico, colores en las encuestas. Muy bien. A ver, todo lo que tiene que ver con el diseño, sobre todo ahora que digamos, hemos pasado a una aceptación masiva de los cuestionarios online, los colores, la agradabilidad, si el cuestionario es breve, que la persona vaya viendo una barrita abajo de progreso y que eso te estimula, falta poquito, ¿sí? Esa barrita que es visual, que ustedes no saben cuánto viene después, pero no importa. La barrita les va generando un feedback sobre que ya no falta tanto, que ya se termina, eso también se usa. Y el argumento más usado o el estímulo más usado es el valor del conocimiento para la humanidad y para la sociedad, ¿sí? Es decir, bueno, participar de este tipo de estudios, con esto vos estás colaborando y estás contribuyendo al bien común, al desarrollo de pruebas, al desarrollo de vacunas, al desarrollo de estrategias de prevención sobre adicciones, estás colaborando con la disminución de la polarización política, etcétera. ¿Entienden? Es decir, a apelar a la significación que tiene para la humanidad el avance del conocimiento científico. Para la humanidad, para determinado grupo social, etc. Entonces, esos son como los motivadores más económicos y más ampliamente utilizados, ¿sí? Para poder responder. Y todos estos que ustedes fueron diciendo allí en el chat, ¿sí? Más trabajo o más esfuerzo en la fase de construcción y el estudio piloto, obviamente, gente, mejores resultados para asegurarnos la calidad del estudio, ¿sí? Y esto no es menor. Es muy importante, ustedes recuerden que cuando veíamos los estudios cualitativos, en la entrevista yo puedo ir haciendo, si bien tengo ejes de indagación en una pauta de entrevista, como se trata de teoría subjetiva y la teoría surge de los propios datos, yo a medida que voy haciendo las entrevistas puedo ir incluyendo categorías o chequeando categorías que van surgiendo en la propia realización de cada entrevista. En los estudios cuantitativos, lo que yo defino como instrumento de recolección de datos, lo que defino como preguntas que voy a relevar, se lanzan al campo y ya no hay vuelta atrás. Es decir, el estudio se va a levantar con los datos, con el instrumento que ustedes hayan definido previamente. Una vez que se fue a campo, no se modifica más, ¿sí? Entonces, no es menor poder hacer todos los ajustes pertinentes y sobre todo tener un estudio piloto que lo garantice. Medios usados para hacer encuestas. Bueno, creo que conocen todos estos. Uno es cuando alguien lo administra, ahí está la presencia de un encuestador o entrevistador, que refiere al acto de que hay una persona que lo toma el cuestionario. No se refiere a la entrevista en sí, sino al acto de relevar la información. La ventaja, creo que algo adelantamos, que es que puede aclarar las preguntas que no se comprenden o que pueden resultar ambiguas y evita que las respuestas puedan ser influenciadas por otros. Que esto es algo que es un problema de los cuestionarios online. ¿Por qué? Porque obviamente si yo, recién la compañera cuando yo le pregunté si detectaba alguna diferencia, bueno,
ella me decía, bueno, cuando hay alguien presente es como más directo. Claro, porque cuando yo tengo a alguien que me está preguntando, no estoy mirando al costado si estoy con mi hermano o si estoy con una amiga o si estoy con mi vieja, o sea, no estoy mirando a ver qué onda, qué opina el otro, ¿sí? La atención está focalizada sobre quién está delante de mí preguntándome. Cuando yo estoy sola contestando un cuestionario, puedo que esté sola en el acto, ¿sí? Pero puedo tener a cualquier persona al lado y que te dice, ay, contesta esto. Y entonces, ¿o qué te parece esto? O sea, yo extiendo la consulta sobre la posible respuesta con otros o con otras. Y eso vicia los resultados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si bien una desventaja es que son mucho más costosas, bueno, logra mayor precisión de la información y evita mucho los no sabe, no contesta, ¿sí? La desventaja, como dije, es el costo. El costo hay que formar a los encuestadores, ¿sí? O entrevistadores. Y también hay algo que tiene que ver con la confiabilidad de los datos y es que en general se da ante la presencia de un encuestador o un entrevistador lo que en psicología se llama deseabilidad social. Es decir, nosotros, cuando somos encuestados por alguien, tendemos a responder pensando en qué quiere esa persona que yo le responda. Eso sería la deseabilidad social. Es decir, ajustar mi juicio o mi opinión a lo que yo creo ese entrevistador quiere que yo diga. Ese sesgo es un sesgo que en general está presente en cualquier acto de interrelación humana, ¿sí? Entonces, sea que yo haga una entrevista, cualquiera de ellas, o aplique un cuestionario. Siempre que yo esté en presencia de otro, hay una instancia de deseabilidad que se pone en juego. Por supuesto, hay personas que tienen mayor niveles de deseabilidad que otras. Eso es un sesgo que se puede controlar. De hecho, hay escalas para medir o controlar estos sesgos. Pero eso puede estar presente y yo debo tener eso en consideración, ¿sí? Y la otra, que tiene que ver con el sesgo del entrevistador o encuestador, que a veces pone, digamos, sobre la instancia o sobre el proceso de preguntar, bueno, emite opiniones personales. Eso no debe ocurrir. El correo, cada vez menos usado. ¿Le ha llegado alguna vez una encuesta por correo? ¿O una consulta por correo? Sí, Sí. profe. Ay, miren, no me digan, todavía se sigue usando. Bueno, se usa mucho en política el correo, o en las consultas políticas, o consultas de algunas empresas. La ventaja es que es muy económico, ¿sí? O sea, yo distribuyo a una gran cantidad de personas por un franqueo encuestas por correo, ¿sí? Por correo físico estoy hablando, ¿no? No por mail, ¿sí? Ah, no, entonces no, profe. Claro, claro. Estas están casi como perdiéndose. Antes eran como la forma de llegar masivamente a una gran cantidad de población con un costo muy bajo. Hoy cada vez son menos presentes, por eso se usan mucho en consultas políticas, en referéndums, ¿sí? Se siguen usando, o en algunas instancias del Estado donde se requiere que la persona tenga un registro físico de la respuesta, ¿sí? Por eso se usa mucho en algunos referéndums, ¿sí? Pero se está perdiendo su utilización para estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy ha ganado masivamente la posibilidad de poder encuestar de manera online, ¿sí? En general, la desventaja que solían tener, de hecho, si ustedes estudian en psicología social los primeros estudios sobre actitudes políticas en Estados Unidos en los años 40, esta era la forma sobre la cual se diseñaron muchas instancias metodológicas y esta era la forma de llegar a gran parte de la población. La ventaja es que obviamente una vez que a mí me llega, yo tengo un tiempo para contestar, pero ese tiempo es muchísimo mayor que el que puedo tener con una persona frente a mí. La desventaja es que, bueno, nada, dijimos, tiene que estar muy bien construido el cuestionario porque acá no hay forma de aclarar ninguna duda, lo mismo que en el cuestionario online, ¿sí? Tiene que estar muy bien hecho porque la desventaja es que yo no puedo aclarar nada. Por lo cual, bueno, todo esto del lenguaje y todo lo demás debe estar totalmente pulido. Acá sí lo que no podemos evitar, igual que en la encuesta online, es la influencia de otras personas, ¿sí? Que puedan estar alrededor. Y la respuesta por correo tiene una baja tasa, es decir,
de 100 que envío, la tasa de recuperación de respuestas es baja. Con lo cual hay que volver a enviar otra carta pidiendo que la respondan. En general hay una carta de respaldo. Obviamente el franqueo ya está pago para que yo vaya y la deposite en un buzón y circule. Pero en general esto está perdiéndose cada vez más. En cambio, en las encuestas online, digamos, la diferencia que tiene a la por correo es que la encuesta online es masiva, ¿sí? En la encuesta por correo yo puedo decidir a quién le hago llegar el correo. No solo es masivo, es decir, tiene una amplitud importante, sino yo puedo decidir a quién se lo envío, porque estoy usando un registro de domicilios. Y en ese registro de domicilios puedo tener segmentado nivel socioeconómico, puedo tener segmentado tipologías de las comunitarias, ¿sí? Entonces, en el diseño de la muestra, en una encuesta por correo, hay mayor precisión a que una encuesta online. Porque en una encuesta online, ¿a quién le llega? A todo el mundo indiscriminadamente. Sí, profe, o sea, eso estaba por decir, o sea, una encuesta la podemos hasta incluso difundir entre nosotros y todos respondemos todo. Así es. Entonces, en general, entre esas dos, que son técnicas que pueden parecer parecidas, hay diferencias entre sí, ¿sí? Entonces, para que yo en una encuesta online pueda segmentar, a veces lo que se suele hacer, porque es un método muy económico y que tiene una enorme llegada, es que una vez que recolecto, no sé, 3.000 casos, de ahí sorteo un muestreo aleatorio de esos 3.000 casos y me quedo con una muestra aleatoria, o puedo definir algunas cuotas que quiero representar en función de la población. Pero también tengamos en cuenta que al ser online, no todos tienen online, o sea, no todos tienen computadora o acceso a conexión o datos o computadoras para poder responderla o teléfonos inteligentes para poder responderlas. En cambio, el correo, cuando el Estado quiere hacer consultas por este sistema, llega con precisión a cada uno de los lugares a donde quiere consultar o donde quiere obtener información, ¿sí? La otra súper utilizada y que nos bombardean a cada rato son las telefónicas, ¿o no? Sí, son redensos, profe, redensos. Es verdad, estamos bombardeados por las encuestas telefónicas. En general supone digamos que la intervención de una persona, ¿sí? En los últimos años, el desarrollo y la evolución de esta técnica ha hecho que no siempre sea una persona, sino que sea una máquina, ¿no? Que son las famosas encuestas IVR, que quiere decir respuesta de voz interactiva, ¿sí? Son programas inteligentes, telefónicos, y que van guiando las preguntas y le van indicando a ustedes qué botones apretar a los fines de contestar, ¿sí? Para hacer esto hay que hacer muy pocas preguntas, las preguntas deben ser muy cortitas para poder ser bien comprendidas y de que la persona no esté en el teléfono intentando, con una frase muy larga, develar qué me pregunta. Es decir, por eso la pregunta debe ser corta y las opciones de respuesta sintéticas, y muy pocas también. Acá suele haber alguna técnica asociada a muestrear teléfonos, porque en general tienen grandes bases de datos y lo que hacen estos programas es muestrear zonas que tienen esas bases de datos telefónicas, tienen información demográfica, entonces muestrean teléfonos al azar y llaman a esas personas, ¿sí? El costo es muy bajo de esto, por eso se usa muchísimo. Entonces, nada, tienen una gran accesibilidad, un bajo costo. No pagan los que usan el programa, o sea, IBR, ni siquiera pagan personas que están del otro lado preguntando, con lo cual es muy económico. Ahora, al igual que la encuesta online, la desventaja es que no todo el mundo tiene teléfono, y en general, como tengo que hacer preguntas muy cortas, dependerá el tipo de objeto de estudio que yo tenga o las preguntas de investigación que yo tenga, si puedo usarlas o no. Creo que habrán escuchado en los últimos años muchas críticas en torno a la utilización del IBR, ¿no? ¿Escucharon críticas de esto? ¿Saben cuáles son las encuestas por excelencia que se usan o se hacen en nuestro país con este sistema?
que son las que generan la discordia en general, son las consultas por intención de voto. ¿Sí? Ante cada contienda electoral, y muchas de las que ven publicadas, Ana Paula. Sí, profe, yo no entiendo cómo hacen, o sea, qué efectividad puede tener este tipo de encuesta, porque absolutamente todas las personas que conozco, o la gran mayoría, yo incluida, corta el teléfono apenas escucha las primeras 3 palabras. Muy bien, Ana. Ese es un fenómeno que existe, pero ellos, digamos, estos sistemas ya cuentan con eso. El programa vuelve a muestrear y siempre alguien caerá. Las críticas vienen, en general, estas se usan muchísimo en política, ¿sí? Testean intención de voto. Vieron que todas las semanas sale si el presidente sube el nivel de aceptación o baja, si la reta sube o creció o baja, las hacen todo el tiempo, ¿sí? A nivel provincial también se hacen para testear el grado o el humor social en torno al gobierno y demás, ¿sí? El tema es que el gran sesgo que tienen es esto que comenta Ana. Primero, la gente te corta, con lo cual se vuelve a muestrear, pero la gente que te corta es gente que no tenés información. Segundo, no todo el mundo tiene teléfono, con lo cual no llegás a todo el mundo. En sí, como vimos en la clase pasada, estas son todas muestras hiper sesgadas, ¿sí? Por eso el titular, ¿se acuerdan que yo les mostré? El 70% de los argentinos rechaza el lenguaje inclusivo y eran 600 encuestas tomadas telefónicamente. Digo, esto es para que ustedes adviertan que si bien estos métodos se usan, depende para qué se use y hay que tomarlos muy entre comillas, ¿sí? Porque en general tiene una tasa de rechazo muy alta también por parte de las personas que responden, ¿sí? Por la alta saturación que hay de este tipo de encuestas, ¿sí? Hay una forma que se usa como más inteligente, que la usan mucho las tarjetas de crédito, los centros de salud, empresas privadas, que es cuando ustedes acceden a un servicio, les preguntan, ¿usted estaría dispuesto a responder una encuesta de calidad, por ejemplo? O una encuesta de servicio. Entonces ahí uno da el consentimiento voluntario de si lo quiere hacer o no. Ese tipo de estrategias tiene mayor nivel de aceptación que estas que automáticamente te llaman para preguntarte la opinión de cuánta cosa hay en torno al clima o al humor político, ¿sí? Pero bueno, la gran discusión, gente, de estas IBR vinieron en las últimas elecciones porque son muy usadas, y está bien, si yo quiero publicar una nota en el diario y decir que la reta creció, que el presidente bajó, que el presidente aumentó, que Cristina creció, o lo que sea, da igual. Ahora, cuando están en contienda electoral y necesitan saber si van a ganar o no la elección, y se publican esas encuestas de intención de voto, también con el objetivo de influir en las dinámicas políticas, bueno, ninguna de estas encuestas ha acertado en los últimos años ningún resultado electoral, ¿sí? Eso es una prueba fáctica, porque cuando uno después vota y se sabe cómo se distribuyeron los votos, es una demostración fáctica, eso ya no es una encuesta, es la realidad de que estos muestreos son sesgados, ¿sí? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Por eso es muy importante, siempre que decidan la técnica, tener en consideración para qué lo van a usar esos resultados y qué tipo de respuestas quieren dar, ¿sí? Como técnica existe, es baja en costo, es muy utilizada. Bueno, depende para qué la quiero usar, si la uso o no la uso. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué tipos de estudios por encuestas para ir avanzando hacia el final tenemos? Tenemos los estudios transversales y los estudios longitudinales. Dentro de los estudios transversales, ustedes imagínense que hacer un estudio transversal, y esto va a servir para todo tipo de diseños que veamos, es como sacar una foto de lo que está ocurriendo hoy. Eso es un estudio transversal. Es decir, levanto información sobre lo que ocurre hoy en relación a un determinado problema y los resultados que saque van a ser los resultados del estudio. El censo. El censo, el día que se hizo, se sacó una foto del estado de la situación de la población de Argentina, ¿sí? Se determinó cuántos éramos, cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos de otras identidades de género, cuántas familias, cuántas casas, ¿sí? Es una foto que se sacó en el 2022. Y lo que hace el censo es volver a sacar una foto de acá a 10 años para ver cómo eso se modificó.
Pero en el momento en que saca la foto, eso es un estudio transversal. Es una muestra de lo que ocurre en ese momento, ¿sí? ¿Se entiende lo que es un estudio transversal? Es información obtenida en un momento y responde a los objetivos de investigación a partir de querer describir las características de esa población, la característica de esos grupos. Lo máximo que puedo hacer con esa información no solo es describir, es decir, mostrar cómo se distribuye en términos, ya hablando de estadística, en términos de frecuencias, porcentajes en relación a determinados variables o la presencia o no de determinadas variables en una población, sino que podría establecer diferencias entre grupos, decir, si las mujeres trabajan más o menos en determinado tipo de trabajo que los varones, es decir, puedo comparar grupos, puedo establecer relaciones, pero no más que eso, ¿sí? O sea, yo puedo decir, si hay más mujeres que varones, puedo hablar de las relaciones laborales y decir cuál es el mayor porcentaje de personas desocupadas, si las mujeres o los varones, si los que tienen más edad o menos edad, esas son relaciones entre variables, ¿sí? Pero eso es lo que puedo hacer con una encuesta o un estudio transversal. Por eso, en general, todos estos que encuentran publicados en los medios de comunicación, en general hablan de porcentajes o en general hablan de si, por ejemplo, si hoy fuera la elección, ¿a quién votaría? Y bueno, si el candidato es fulano, votaría a este, pero si el candidato de la oposición fuera este, votaría a esto. En realidad lo que están haciendo es comparaciones o relaciones entre variables y descripciones de variables, ¿sí? Lo que ustedes vieron en estadística como frecuencia, porcentajes, relaciones bivariadas, que recordarán que estudiaron algunos coeficientes como phi de Kramer o Pearson o Spearman, dependiendo del nivel de medición de cada variable, o pruebas de diferencias, que seguramente estudiaron pruebas T o pruebas de mediana, ¿sí? Esos son los análisis que yo puedo hacer con este tipo de estudios. Puedo describir a la población y hacer comparaciones entre los grupos estudiados o analizados en función de los objetivos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí en los transversales? No, profe. Muy bien. Los longitudinales. Vamos a los longitudinales. Es otro tipo de estudio por encuesta. Acá lo que me interesa no es la foto en sí, sino es ver la foto y cómo con el tiempo esa foto cambia o no cambia, ¿sí? Es decir, el nivel de variación en el tiempo que esa foto inicial tuvo en función de las preguntas de investigación que yo me hice, ¿sí? Obviamente, si yo quisiera, por ejemplo, ver, no sé, cómo cambian las expectativas, o cómo cambian las expectativas de la ciudadanía en torno al futuro de la Argentina en función de los cambios de ministros de economía que hubo en el país, ¿sí? Nada, puedo diseñar un estudio longitudinal. Si yo quisiera probar alguna intervención psicosocial sobre una comunidad, entonces hago un relevamiento, genero un proceso de intervención comunitaria y voy midiendo cómo esas variables sobre las que yo quise intervenir, por ejemplo, aceptación de un tratamiento de las aguas residuales para disminuir las enfermedades infecciosas en una comunidad, y donde la comunidad tiene que participar de ese manejo de las aguas residuales o de los residuos que se generan en la comunidad. Bueno, yo puedo hacer un estudio longitudinal haciendo una encuesta sobre hábitos del manejo de esos residuos o del residuo domiciliario, genero una intervención y voy a tomar otra encuesta después de un tiempo para ver si los hábitos cambiaron y si se mejoraron las condiciones sanitarias del barrio, lo que redunda en también, además de cambio de hábitos, en la disminución de enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces, esos son estudios longitudinales. Yo quiero ver el potencial de cambio. O, por ejemplo, cuando estudian, digamos, las expectativas que tienen los niños sobre el consumo de sustancias, qué expectativas tienen, que en general, los estudios muestran que en general tienen expectativas negativas acerca de los resultados, digamos, de lo que implica estar intoxicado o
o de lo que una persona intoxicada puede hacer, o las consecuencias que tiene para esa persona intoxicada, en general son siempre expectativas negativas, pero a través de estudios longitudinales con esos niños, hoy se sabe que esas expectativas, a medida que pasa el tiempo, los niños las modifican por expectativas positivas, porque estar intoxicado con alcohol o con alguna droga, bueno, hace que vos seas más exitoso, más simpático, más atractivo, ¿sí? Entonces, en general, ese cambio de expectativas puede llevar a esas personas a consumir sustancias para lograr eso que vos crees, que es ser una persona exitosa, atractiva, etcétera, ¿sí? Entonces, los estudios longitudinales sirven para este tipo de trabajos, ¿sí? Es decir, quiero ver la evolución de un fenómeno en el tiempo. Siempre en términos descriptivos, ¿sí? Porque ya vamos a ver cuando veamos los experimentales y los expofactos que hay también presencia de transversalidad y estudios longitudinales, pero lo que cambia es el nivel analítico de la pregunta, ¿sí? Pero a los fines de poder avanzar sobre el resto de las unidades de los temas metodológicos cuantitativos, sepan que va a haber siempre una noción de transversalidad, que es cuando un estudio se hace para tener entender parte de un problema en un momento concreto, y los longitudinales que siempre van a implicar ver la modificación de ese objeto de estudio a lo largo del tiempo. Dentro de los estudios longitudinales por encuestas tenemos tres tipos, ¿sí? Muestreos sucesivos con grupos de participantes distintos, por eso dije, acá solo vamos a hablar en términos de tipo descriptivos, ya vamos a ver en los expofactos longitudinales o en los experimentales, donde la idea del paso del tiempo puede también estar funcionando, tienen preguntas diferentes. Acá siempre vamos a estar hablando en términos descriptivos o de diferencias entre grupos. El muestreo sucesivo con grupo de participantes distintos es, por ejemplo, lo que hablábamos de cuando se mide intención de voto, ¿sí? Hay una contienda electoral y 3 meses antes empiezan a hacer un muestreo de quiénes son, cuando ya están definidos los candidatos, cuál es la intención de voto de esos y cuál es el porcentaje de indecisos. A los 15 días vuelven a tomar la misma encuesta y van viendo si variaron los porcentajes, comparan grupos, si variaron los porcentajes entre una medición y otra. Y así sucesivamente hasta 3 días antes de la contienda electoral, ¿sí? Son estudios, ustedes imagínense que son como fotos, una secuencia de fotos sacadas sobre el mismo tema a participantes diferentes. Y acá ustedes me dirán, y profe, ¿cómo puede comparar gente diferente? ¿Cómo creen que se compara gente diferente? ¿Qué es lo que tendrán en común para poder compararlas? Saco fotos, ¿sí? Intención de voto, mayores de 18 votan todos, ¿sí? Es obligatorio el voto en Argentina, 16 a 18, edad, género. Muy bien, vamos por ahí, Ana. Acá el kit de la cuestión para poder comparar en pasos sucesivos está en la muestra. Porque dijimos que no son las mismas personas, pero debe ser el mismo tipo de muestra. ¿Recuerdan cuando vimos los muestreos? Que dijimos que los muestreos podían ser probabilísticos o no probabilísticos, pero estaban definidos por determinada característica. Sociodemográfica es central, ¿sí? Y en esto del voto es central, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy a hacer pasos sucesivos, es decir, no voy a tener a la misma gente en cada vez que saque la foto, cada vez que releve la información, lo que sí debo asegurar es que cada muestreo sea equivalente al otro muestreo. Es decir, en cantidad, en la distribución por género, en la distribución sociodemográfica, ¿sí? En la distribución etaria, en el lugar de residencia de las personas o donde residen. ¿Se entiende? Miren, acá... ¿Dar un ejemplo? No escuché. Si puede Creo- dar un ejemplo. Eso, te están pidiendo un ejemplo. Acá tienen un ejemplo. El primer ejemplo es el que yo les di, ¿no? Intención de voto, una vez definidos los candidatos, ¿sí? Intención de voto de a quienes votan más cuántos indecisos hay. A los 15 días se vuelve a hacer la misma, con el mismo tipo de muestreo, intención de voto, cantidad de indecisos. Y siempre recordarán esto que suena, que es que a medida que más nos acercamos a la elección, disminuyen la cantidad de indecisos y se van distribuyendo en las categorías. Eso es pasos sucesivos, ¿sí? Mismo tipo de muestreo. Este es un ejemplo más académico, que se sale del campo de
de la política o la contienda electoral en la política. Este es un estudio que hicimos con el doctor Rabia, cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? En general, en el 2010 se da la aprobación de la ley. Esto tiene punteros, ¿no? Sí. No, el puntero ¿dónde está? En el Meet, ¿no? Sí, profe. El puntero está en el Meet, no en el PowerPoint. Esperen que me salgo del PowerPoint. En el PowerPoint también tenés puntero. Ah, no me digas. En la presentación. Cuando estás en modo presentación completa. Acá lo vi. A ver, acá lo vi. Puntero. Bueno, miren, ¿lo ven ahí al rojito? Sí. Sí, profe. Bien, acá, 2010D, acá se da la aprobación de la ley, ¿sí? De matrimonio igualitario. Nosotros habíamos tomado una muestra en 2003, una en el 2009, una en el 2010 cuando se empieza a discutir la ley, en el 2010 cuando se aprueba la ley y después del 2010. Perdón, y después de que se aprueba la ley, ¿sí? Acá lo que vemos es los porcentajes a favor y en contra de la ley en la ciudad de Córdoba. Esto se tomó en la ciudad de Córdoba, ¿sí? ¿Qué ven? Dicho, acá se aprobó la ley, esto fue después de la aprobación y todo esto fue antes. ¿Qué pueden decirme de ese gráfico? Que antes era más negativo todo, por así decirlo. O Muy sea, bien. no La había cantidad- tanta aprobación. Capaz que porque la gente tampoco sabía qué era lo que es o de qué se trataba. Veo que después de la aprobación hubo como algo más positivo, algo más lindo. Muy bien, eso es. A ver, la posición actitudinal de las personas de la ciudadanía de Córdoba en torno a esta ley, fíjense del 2003 que abajo arrancamos, ¿no? Era muy en contra, ¿sí? Acá arriba, perdón, muy en contra. Más del 50% de la población estaba en contra, ¿sí? Y en realidad se mantuvo bastante en contra en todo lo que fue el proceso de discusión, ¿sí? Fue incrementándose los que estaban a favor, porque había muchos que no sabían, pero sí hay algo que demostró el estudio, que la aprobación generó un impacto directo en el cambio actitudinal de la población, es decir, de estar a favor del reconocimiento de la posibilidad de uniones civiles, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir en términos más teóricos, ya yéndonos del tema encuesta? Que muchas veces estas disputas políticas, aprobadas las leyes, no logran un cambio significativo en las creencias. Es decir, hay otros resultados derivados de este estudio que no es que la gente ahora adora a las personas que se unen y que digamos, se bajaron los prejuicios contra estos grupos de personas, ¿sí? Pero se modificaron, es decir, aceptaron esto, volvieron más sutiles sus prejuicios y tal vez la discusión que surgió después de esto es, está bien, voy a aceptar y estoy a favor de que se casen, ¿sí? O que se unan en uniones civiles. No estoy de acuerdo con que adopten hijos, ¿sí? Es decir, se bajan unas resistencias, otras no, pero por lo menos se logran avances sociales. Que esto es toda una discusión acerca del poder de las leyes sobre la modificación de las actitudes de la ciudadanía. Bueno, ese es un ejemplo claro de un muestreo en pasos sucesivos. ¿Eran las mismas personas? No, dijimos que no. Es el mismo tipo de muestra tomado en Córdoba en distintos tiempos a los fines de detectar cómo se modificaban esas actitudes, ¿sí? Obviamente, la variable que intervino en todos esos procesos fueron las variables de discusiones políticas y agendas políticas que se daban en las movilizaciones sociales que había en torno a este tema, ¿sí? Eso es lo que se estaba tratando de detectar en función de medir el fenómeno en relación a la aprobación de la ley. ¿Se entendió lo que es un paso sucesivo? Perfecto. Muy bien. Otra forma muy utilizada son los diseños de panel. Acá sí son las mismas personas, es el mismo grupo. Acá en general no hay una intención de generalizar resultados, es decir, lo que me interesa es lo que pasa en el panel y ver cómo se modifica en el panel. No me interesa después si eso puedo generalizarlo o no a la población. ¿Por qué?
Porque en general los paneles es muy costoso tener a lo largo del tiempo. Ustedes imagínense un panel de 10 años, un estudio longitudinal de 10 años. Mantener una población, un grupo de 500 personas durante 10 años respondiendo sistemáticamente cuestionarios en torno a mi objeto de interés. Es muy costoso sostener un panel que sea representativo de una población por ese tiempo. Digo, y no hace falta tener tanto tiempo, sostener un panel 2 años es muy costoso. Entonces acá lo que se busca es generar información que me permita sustentar a mí los procesos de cambio en un grupo determinado. Después se ve si se escala a otro nivel de estudio o con otra técnica. Pero acá lo que se hacen son mediciones sistemáticas en un grupo de personas. Obviamente el panel debe tener una cantidad suficiente de casos porque ya está súper documentado, es que voy a perder participantes en el panel. Es decir, tal vez arranque con 500 y termines con 300, ¿sí? Entonces, es necesario determinar un tamaño de muestra en un panel que me banque a mí en el tiempo que va a durar ese panel, es decir, el tiempo que va a durar el estudio para poder observar los cambios, que me permita la mortalidad, no es que se mueren, perdón, pero se llama así técnicamente, la mortalidad de muestra, ¿sí? Es decir, que hay personas que se van a ir de ese panel, entonces yo debo poder soportar técnicamente quedarme con una cantidad de casos suficiente que me permita a mí analizar los datos para poder obtener resultados válidos, ¿sí? Pero es la misma lógica, solo que aplicado a un mismo grupo de personas. Esto se utiliza mucho para la prueba de técnicas de intervención, por ejemplo, técnicas de tratamientos o terapéuticas especiales, el uso de apps, que ahora están muy en boga, los desarrollos tecnológicos de la psicología, por ejemplo, para lograr concentración, para disminuir síntomas de ansiedad, para orientados al aprendizaje de determinadas competencias o recuperación de determinadas competencias cognitivas. Entonces, en general, esas pruebas se pueden hacer bajo diseños de panel, ¿sí? Entonces, es importante, es una estrategia muy interesante que después permite ser escalada con otros diseños, pero son las mismas personas donde voy haciendo mediciones sistemáticas a partir del uso o estar sometidas a alguna situación o condición particular que me permite a mí poder estimar las variaciones y el cambio producido, ¿sí? Siempre recuerden que acá hay cambios en términos descriptivos, ¿sí? En términos de comparar qué pasa con los grupos. Hace muchos años, creo que ya ni existe esto, había una forma, ¿vieron las mediciones de rating de audiencia? Que son muy populares. Dice, este fulanito tuvo 10 de rating, y eso quiere decir tantas personas conectadas viendo, ¿sí? Esos son paneles, eso se hace a través de estudios de paneles. En general hay un panel que son personas, audiencias, que digamos, conforman un grupo importante, que permiten que la empresa que mide la audiencia conecte en sus dispositivos un pequeño captador de datos, entonces capta cuando la persona está cambiando de canal o está viendo, ¿sí? Se le paga a las personas por participar de ese panel, ¿sí? Y así se mide los famosos niveles de rating o de audiencias que ustedes conocen. Es a través de un estudio de panel. Bien, y los estudios de cohorte. Dice, estudiar el cambio de la cohorte entera en comparación con otras cohortes. En general, estos estudios de cohortes, ¿no los vieron en sanitaria? No, profe. ¿No? Se usan mucho en los estudios epidemiológicos. En general, la cohorte está asociada a la edad, es decir, los que nacieron en tal momento. Claro, pero ahora que decís el tema de la epidemia, sí, de eso, sí lo vimos, pero como un estudio que se puede hacer, tipo, no profundizamos en eso. Muy bien. Los estudios epidemiológicos son naturalmente en general estudios de cohortes, ¿sí? Con la pandemia, ahora, y digo, siempre asociados a la edad, los de la generación, tanto, ¿sí? La generación, los millennials, los centennials, ¿sí? En general, esas categorías vinculadas al nacimiento o a la edad son los estudios clásicos. Ahora, cohorte puede ser otras categorías que no tienen que ver con la edad. Por ejemplo, uno podría estudiar las trayectorias de los estudiantes prepandemia
los estudiantes de pandemia y los de pospandemia, ¿sí? Cada uno de esos es una cohorte, ¿sí? Y yo puedo comparar las trayectorias, la eficacia que han tenido o cómo han sido las trayectorias estudiantiles, comparando esos tres grupos que tienen condiciones excepcionalmente diferentes en lo que es el cursado de la carrera, ¿sí? Entonces, la cohorte ahí está definida por haber sido estudiante antes, durante o después. ¿Se entiende lo que es un estudio de cohorte? No, dice Eugenia. En general, hasta acá, Eugenia, hemos visto distintas formas en que el tiempo pasa y me permite a mí detectar variaciones entre el momento inicial, antes de que pase algo, y cuando empieza a pasar algo, ¿sí? Y el momento final. En los estudios de cohorte, dije, son como más típicos de los estudios vinculados a los estudios epidemiológicos. Es decir, ocurre un hecho significativo en términos sanitarios que hace que los nacidos en tal época tengan una condición que puede estudiarse como diferencial a los nacidos en otra época, ¿sí? Es decir, los nacidos en el siglo pasado a los nacidos en este siglo bajo condiciones, por ejemplo, de aptitudes cognitivas o desarrollo cognitivo en la temprana infancia, ¿sí? Las cohortes previas del siglo pasado a las cohortes actuales de los nacidos en esta época pueden ser diferenciales, ¿sí? Tiene que ver con que han nacido socioculturalmente en contextos que los hace extremadamente distintos, ¿sí? Entonces uno puede establecer comparaciones. Ahí llevándolos al plano de la psicología, pero en términos sanitarios amplios puede haber muchas variaciones. Lo que quiero transmitirles es que si bien el uso de la cohorte siempre estuvo más asociado a eso, a los de la clase tanto, a los que nacieron en tal época, ¿sí? Cohorte puede ser definida por otra variable o por otro criterio de variación. Es haber sido parte de una situación excepcional. Eso puede definir una cohorte, ¿sí? Entonces, en el contexto actual, somos estudiantes o miembros de la comunidad de psicología y claramente la pandemia fue una cosa extremadamente excepcional que no solo afectó a un grupo, que podría ser, en términos sanitarios hay cosas que afectan a un grupo y no otros, en términos de pandemia, la pandemia afectó a todo el mundo, ¿sí? Pero como comunidad de psicología podríamos recortar la realidad de los efectos de la pandemia para ser analizados comparativamente en tres cohortes. La cohorte antes, que son los estudiantes que estudiaron psicología antes de la pandemia, la cohorte de los estudiantes que estudiaron en pandemia y la cohorte de los estudiantes que estudiaron post pandemia, que es lo que estamos atravesando. Yo tengo tres grupos, ¿sí? Tres fotos en las que voy a comparar las trayectorias de cada uno de esos grupos en torno a cómo fue la experiencia de estudiar psicología y voy a ver si hay diferencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos que lo que podíamos hacer con los estudios por encuestas eran estudios descriptivos o análisis descriptivos o de comparación de grupos, ¿sí? En todo esto lo que estamos haciendo es comparar grupos. En algunos casos son por muestreos, que son los de pasos sucesivos, muestreos con distintos tipos de sujetos, comparación dentro de un mismo grupo, que son los diseños de panel, y diseños de comparación de cohortes, que son los diseños de cohortes. ¿Se entendió? Karen. Profe, una consulta. Entonces, un punto a distinguir fundamental entre los longitudinales y los de cohorte es esta situación excepcional. No, los de cohorte son estudios longitudinales. Primero dijimos que eran los estudios transversales y después dijimos cuáles son los longitudinales. Dentro de los longitudinales tenemos tres tipos de estudios. Los de paso sucesivo, panel y cohorte. ¿Se entendió? Gracias. No es que el longitudinal es un tipo distinto a esto. Estos tres son todos estudios longitudinales. En todos lo que se quiere ver es el cambio en términos descriptivos, ¿sí? Insisto con esto, porque en los expofactos vamos a ver los longitudinales, pero ahí lo que se quiere ver es el cambio en términos explicativos o correlacionales, ¿sí? Acá es descriptivo. Comparo grupos
que puede ser dentro de un mismo grupo, como se da el cambio, panel, en distintas grupos de personas, pero equivalentes muestras, que es su pasos sucesivos, o comparar distintas cohortes. En el caso que dimos del ejemplo, las cohortes están definidas por haber sido estudiantes prepandemia, en pandemia y pospandemia. ¿Se entendió, Eugenia? Lo acaba de decir recién, profe. Quería preguntar eso. En los de muestreos sucesivos se comparan grupos, en los de panel el mismo grupo y en los de corte, bueno, por corte. Por cohorte. ¿Cómo defino la cohorte? La define el investigador. Yo dije, lo que van a ver más comúnmente en los estudios epidemiológicos es el tema de la edad, ¿sí? Los nacidos en tal época, los ingresantes, ¿sí? No sé, es una cohorte, un grupo etario, ¿sí? Particular. Acá la cohorte la acabamos de definir por cuándo estudiaron, en función de un hecho distintivo como fue la pandemia. En esa línea, el estudio de ANGE, que se viene desarrollando hace tiempo, y el nuevo que empieza ahora, es un ejemplo muy similar al que vos estás mencionando. Es decir, lo que ella intenta es determinar el nivel de consumo en función de la cohorte, es decir, en este caso, en qué año ingresaron a las carreras universitarias de la ONC, y a cada una de esas cohortes además las sigue a lo largo del tiempo hasta que egresan, ¿sí? Entonces puede comparar esto que dice Sil, es decir, a ver, qué pasa con la cohorte que comenzó en el 2019, que claramente fue la última cohorte que tuvo un ingreso, entre comillas, normal, o como venía siendo habitual, y comparar los perfiles de consumo de alcohol, o ahora como lo está haciendo con los estudios que empezó hace poco, de marihuana y otras sustancias, con las cohortes que empezaron en el 2020 y 2021, por ejemplo, o las que empiezan ahora, que retoman la presencialidad después de 2 años de no tenerla. Allí puede haber una presunción de que alguna de esas condiciones coyunturales puede haber afectado de manera particular el consumo de alcohol y de otras sustancias en población universitaria. Eso solamente lo va a poder ver Angelina a medida que siga avanzando en el estudio con su equipo, acumule más mediciones y pueda ver justamente cuál es el comportamiento a lo largo del tiempo de quienes entraron en el 2019, 2020, 2021 y los de ahora. ¿Okay? Recuerden digamos, el ejemplo no tan metodológico que yo usé en el inicio. El transversal es la foto. Los longitudinales son distintas fotos que se comparan entre sí, ¿sí? Para ver si la foto va cambiando o no en función del paso del tiempo. Que puede ser eso, con distintos grupos, con distintas personas en un mismo grupo o entre grupos diferentes, ¿sí? Definidos por una cohorte. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, para cerrar esto, nos vamos a ir a algunas cuestiones que deben recuperar de estadística. Yo en la otra clase tenía abierta una serie de... Y ahora me olvidé. A ver, déjenme, dado que tenemos tiempo. Bueno, lo primero que ven ahí es frecuencia. Yo estoy tratando de ver si puedo abrir un informe de datos para poder revisar esto, que me olvidé de abrirlo. Lo primero que tenemos ahí son las frecuencias, ¿no? Y las medidas de tendencia central. ¿Recuerdan qué es eso? ¿A qué refiere eso? A la moda y a la media. Moda, media y mediana. Pero más allá de recordarlas, que muy bien, eso es muy bueno recordarlas, ¿recordás qué quiere decir, para qué se usa? ¿Qué es cada una? ¿Qué es una frecuencia? ¿Y qué es una moda u otra, digamos, medida de tendencia central como una mediana? ¿Para qué se usa? ¿Recordás eso? La media termina siendo un promedio de todos los resultados. Y, está bien, pero más allá de lo que es, sí. ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con eso?
Y primero ver si hay algún sacar sesgo en los conclusiones. resultados. Muy bien, es decir, a ver, cuando yo vuelco los datos, ¿sí? Yo tomé una encuesta, relevé datos, ¿sí? Tomé datos. Esos datos, ¿qué hago con esos datos? ¿A dónde los llevo? Algo que ya hicieron en estadística. No es nada Algún nuevo. programa para analizarlos. Muy bien. Los vuelco en una base de datos, ¿sí? En esa base de datos, después hago un trabajo estadístico. Lo primero que puedo hacer, ¿qué es? Darlo por ¿Cuál es la primera medida de resumen que yo tengo para poder, digamos, mostrar esos resultados? Yo muestro la base de datos y tengo que informar después los resultados. Lo pongo en una base, muestro la base de datos, ¿qué muestro? Y algún gráfico que tenga... Muy bien, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo? Está bien, es un gráfico. Tengo que hacer resúmenes de esa base, ¿sí? No puedo poner una base de Excel, Profe, ¿sí? ¿tiene que ¿Se ver con entiende las eso? tabulaciones y ya el procesamiento de esos datos? Claro, o sea, yo obtengo la información, relevé el campo, ¿sí? Lo que tengo en ciernes, digamos, es la instancia del proceso de análisis de los datos, ¿sí? Si yo no analizo los datos, nunca voy a tener resultados. ¿Estamos de acuerdo? Las primeras medidas de análisis que yo tengo son las frecuencias y también me valgo, como dijo el compañero recién, de medidas de tendencia central. Independientemente de qué quiere decir o sea, cómo se llama cada una, lo que una medida de tendencia central hace es mostrarte lo típico, el resultado típico en función de esa variable. A ver, déjenme si puedo presentar esto otro. Bueno, tengo este que tengo a mano. ¿Están viendo ahí? Sí, Y profe. se cargó, sí. Este no es un estudio que hice yo, No está en ¿sí? presentación Pero nos completa, permite ¿eh? por... No está en presentación completa, para que se vea mejor para los chicos. Esto no es un estudio que hice yo, es un relevamiento de género que se hizo en la facultad, pero nos ayuda a entender qué podemos hacer con una encuesta. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Acá participaron 2002 integrantes de la comunidad educativa de psicología, todos los claustros. ¿Qué ven ahí? Edad de 17 a 73 describe la edad de la muestra. Media 28,5, ¿sí? Frecuencia, medida de tendencia central. ¿Qué quiere decir el 28,5 si 17 es la edad más chiquita, digamos menor, y 73 es el que más edad tiene? Que es lo que la media no era el promedio de todo, como Sí, lo que más se pero ¿qué repite, quiere o sea, decir? lo que no sé cómo decirlo, profe. Y eso es lo que yo O sea, lo que más el intervalo bueno, que nada, que mayormente se repite, o sea, no sé cómo decirlo. Bueno, no, está Igual, bien porque el que mayor se repite sería la moda, y acá estamos hablando de media. Recuerden que es medida de resumen las medidas de tendencia central, ¿sí? Vuelvo a preguntarlo a ver si así es más fácil, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa en metodología, y es lo que interesa, supongo, también al profe de psicoestadística, no es solo enseñarle qué son estas cosas, sino para qué las usamos. Si nosotros no sabemos para qué usarlas, nunca le vamos a encontrar ninguna utilidad a estudiar estadística, ¿sí? Y es muy importante que sepamos usarlas, ¿sí? Yo digo, tengo 2002 integrantes en la muestra, tengo docentes, no docentes, estudiantes, graduados. En relación a la variable edad, la muestra va entre 17 a 73 años. ¡Wow! Digo yo. Muestra con una alta variabilidad de edad, ¿no? ¿Sí o no? Es variable Sí. la edad, va de 17 a 73, ¿no?
Estamos pensando en la comunidad de psicología, no en la ciudadanía de Córdoba, ¿no? Facultad de Psicología. Yo diría, che, wow, qué variabilidad en años. Pero miro la media y me dice 28,5. 28,5 años, ¿no? Bueno, digo, no es tan grande la edad, mayoritariamente se concentran en los 28 años. Eso quiere decir que 28 está más cerca de 17 que de 73, ¿o no? Sí. Sí. Eso quiere decir que la población es más cercana a los jóvenes que a los más viejos o a los de más edad, para ser propios con el lenguaje. Si yo tuviera una media de 50 años, ¿sí?, diría que estamos trabajando con una población de una edad más alta, ¿sí? Pero como la media se concentra en 28, que es más cercano a 17, que es el primer rango etario que tengo, yo digo que estamos trabajando con una población de una edad relativamente joven. Eso quiere decir que la muestra, ¿se acuerdan las distribuciones? Las curvas normales, distribuciones simétricas y asimétricas. ¿Me ven ustedes a mí? Sí, profe. Sí, se lo veo, Carlos. Bueno, lo voy a hacer porque yo no los veo, pero los voy a hacer. ¿Se acuerdan que las distribuciones normales eran como una parábola? ¿Sí? Una campanita. Y las distribuciones de las variables, en términos de frecuencia, podían ser simétricas o asimétricas. Entonces la parábola, en vez de hacer una campanita, se elevaba mucho y después bajaba así suave, suave y largo, ¿sí? Y podía ser simétrica, positivo o negativamente. Acá lo que estamos viendo es que si la edad va de 17 a 73 y la media es 28, vamos a tener una distribución asimétrica, es decir, va a subir la campanita y después va a bajar rápidamente y se va a extender de a poquito, es decir, va a tener una cola larga hacia la derecha, que va a estar representada por esos años de esos participantes del estudio que tienen una menor presencia en la muestra que los más jóvenes. ¿Se entendió para qué nos sirven estos datos? Sí, profe. De hecho, lo ven reflejado justamente en el gráfico de abajo, que eso es un gráfico que ustedes conocen como de barra. Acá está más bonito porque es una presentación gráfica más agradable. Pero miren, de 17 a 25 años de edad, ¿qué porcentaje de gente hay en la muestra? 53. Muy bien. De 26 a 40. 35. Y después ya empieza a bajar mucho el porcentaje. De 41 a 60 tengo un 11% y de más de 60 un 0,7%. Si yo doy vuelta ese gráfico de barra, dibuja la misma curva que yo les dibujé en el aire. Es decir, la distribución sube mucho y después baja como más débil, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la media, en este caso, y la frecuencia de distribución de la variable edad, que va de 17 a 73 años. ¿Se entendió? Profe, yo no me queda claro por qué si dice que hay más cantidad de gente de 17 a 25, la media es de 28. Ah, Sí, esa es una ecuación matemática. ¿Por qué? Porque más variabilidad, yo dije una muestra que tiene una variabilidad importante, ¿sí? Porque estos casos extremos, que son los de 73, 60, o sea, los más de 60, como el promedio se calcula en función de la cantidad de valores dividido por la cantidad de participantes, cuando yo tengo valores poco presentes, pero de muy alto valor, como tener 73, 60, me tiran la media hacia atrás, ¿sí? Me la van a llevar un poco más arriba de 25. ¿Se entiende? Es una ecuación matemática esto. Ustedes lo mismo lo pueden experimentar. Sáquense 5 8 y sáquense un 3, un 2, un 0, ¿sí? Aunque sean menos que los 8, los 9, la media nunca va a ser alta, el promedio nunca va a ser alto. ¿Se entiende? El costo de sacarse algunas medidas, algunas notas extremas no aprobadas, les distorsiona un montón el promedio de evaluación. Lo pueden probar con sus propias notas, ¿sí? Para que sea más vivencial el funcionamiento de la media y las desviaciones, ¿sí? ¿Se entendió para qué usamos las frecuencias y las medidas de tendencia central?
Si yo no veía la distribución del gráfico de abajo, solo con la edad, 17 a 73, y la media, yo ya sabía que tenía una distribución asimétrica y muy variable en el extremo de más edad. Es decir, iba a tener casos, pocos casos, pero casos de mucha edad. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. O sea, se Perfecto. usa para ver qué tanta simetría o asimetría hay en los estudios. No, se usa para, es una medida de resumen, una información Claro. única, un solo dato que te da un resumen de la variabilidad. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, es una población relativamente joven, ¿sí? Pero sin duda esos de 73 debe haber casos ahí, pocos casos, pero de mucha edad, ¿sí? Y debe haber, y para poder comprobar eso, después lo que hago es el gráfico que está abajo, que termina de confirmar eso, ¿sí? Nunca los datos se toman sueltos, se toman en conjunto para interpretarlos, ¿sí? Muy bien, hagamos otro ejercicio. ¿Qué ven en identidad de género? El 86,6 son mujeres, el 11,4 varones, un 1% no binarias, hay un 0,6 que prefiere no decirlo, un 0,1 varón trans y un 0,1 de otra identidad. ¿Qué me pueden decir interpretando esos resultados? Convengamos, esos resultados son porcentajes producto de frecuencia, es decir, traducir la frecuencia en un porcentaje, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la interpretación que me dirían sobre el resultado de la variable identidad de género en esta muestra? La mayoría de las Que hay más mujeres. Claro, que hay muchísimas más mujeres y menor cantidad de identidades disidentes, ¿sí? Mucho menor cantidad de identidades disidentes. Muy bien. Vamos al otro gráfico. Tiene personas a cargo. Que es mayor la gente que no tiene personas a cargo. Muy bien. Pero hay un dato más Que en ahí. las que sí tienen Dentro de los que personas a cargo, la mayoría son mujeres. Muy bien, ¿sí? Hasta acá lo que estamos viendo, verán, ahí lo que está, primero lo que hizo fue mostrarnos quiénes tienen y quiénes no tienen, ¿sí? Pero después hizo, eso es frecuencia, traducida en porcentaje. Pero después hizo foco sobre quiénes tienen y lo relacionó con otra variable, que es tener persona a cargo y la identidad de género que tenga la persona que tiene personas a cargo. Es una relación entre dos variables. Por eso dije, con una encuesta uno puede hacer análisis de frecuencia, tendencia central, relaciones o comparaciones entre grupos. Ahí se está comparando, se está relacionando dos variables. Y lo que muestra es lo que la compañera dijo, que de las personas que tienen personas a cargo, la mayoría, amplia mayoría, 87%, son mujeres. Profe, Sí. tengo una consulta. Igual de ese también se puede decir que en realidad las personas que tienen a cargo, la distribución entre mujeres, varones y el Personas no tercer, binarias. así es, personas no binarias, igual se corresponde con la distribución casi de la identidad de género de cada uno de la población. Sí, pero ojo con eso, porque la estadística lo que hace, digamos, no es de la población, es de la muestra. De la muestra, ¿sí? perdón. De la muestra. Ojo con eso, ¿sí? Porque para saber si es de la población tenemos que saber los parámetros de la muestra, ¿sí? Y acá no tengo la descripción técnica del muestreo que se usó, saqué esta filmina para mostrar análisis, ¿sí? Tiene esa representación, pero podría no darse, porque acá estoy controlando por otra variable, ¿sí? No es que porque tengo más mujeres van a cuidar de personas, ¿sí? Podría no serlo, ¿sí? Okay. Claro que es como que el foco está en otra cosa, más que en la Exactamente. identidad. Estoy relacionando dos variables, ¿sí? ¿Se entiende lo de la relación de variables? Sí, profe. Hay formas de relacionar variables mucho más sofisticadas que esta que mostramos en el gráfico, ¿sí? Porque recuerden, vuelvan a sacar los apuntes de estadística porque ahora los vamos a necesitar más que nunca, porque esto es como no sé, es la chocolatada esto, o sea, después viene el café con leche y después se va a venir el ristreto de los análisis de datos. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando en términos de lo que una encuesta nos ofrece, que es esto, es mostrar visualmente resultados, pero después vamos a escalar con los expofactos en niveles más importantes de relaciones entre variables,
¿sí? Acá vimos relaciones entre variables, pero ustedes ya saben por estadística que relacionar variables podemos hacer, en vez de comparar esos porcentajes y mostrar entre dos variables cómo se distribuyen esos porcentajes, podemos sacarle coeficientes de relación. Esto que yo decía, el phi, el Kramer, el Spearman, el Pearson, que depende ya del nivel de medición de la variable, ¿sí? Y ahí entramos en esta disquisición de si la variable es nominal, si es ordinal o si es intervalar. ¿Género qué tipo de variable es? Nominal. Nominal. ¿Y edad? Ordinal, creo. Muy bien, es ordinal. Entonces, media la puede usar en edad. Ahora, ¿podría usar la media de identidad de género? No sé. Creo que no. ¿O sí? No, porque No, no. ¿Se trabó, puede ser? Sí, la profe se quedó ahí congelada. Hola, ¿nos escuchan bien? A vos, profe, sí. A la profe se Sí. quedó ahí clavada. Vamos a ver si mejora la estabilidad de la conexión de Silvina. Aguanten unos minutos. Paciencia, gente. Silvina está teniendo unos problemas con la conexión de Wi-Fi. ¿Sí? Démosles unos minutos. Volví. Volví. Bueno, Bueno, aprovechar porque hay mucho viento y a lo mejor vuela algún cable en cualquier momento. sí, no sé, es la primera vez que me pasa que se desconecta internet. Bueno, nada, estábamos en que si a partir de la presentación, digamos, de la variable identidad de género, que digamos las categorías dijimos que era nominal y dijimos que tenía mujer, varones, mujer, varón trans, etcétera, si podíamos calcular la media, que dije, bueno, recuerden que es equivalente al promedio la media. ¿Puedo calcularle como medida de tendencia central o de resumen la media? Entonces sí, profe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, sí, ¿Sí o se no? puede. No se puede, No no se se puede. puede porque es nominal. En esto, ojo, Ah, desenvolven los libros de estadísticas. Alguien al inicio, cuando yo pregunté, ¿saben qué es una medida de tendencia central? Me nombró moda o modo, mediana, media, son las tres típicas. Acá lo que podría determinar como medida de tendencia central es el modo o la moda, ¿sí? ¿Recuerda quien me contó de la moda? ¿Cuál sería la moda en la variable identidad de género? Mujeres serían.
Mujeres, claro, es la categoría más presente, ¿sí? Entonces, si yo digo la moda es mujeres, yo ya sé antes de ver cómo se distribuyen en porcentaje que hay mayoría de mujeres. ¿Se entiende para qué sirve la medida de tendencia central? O sea, yo digo identidad de género, moda, mujeres, yo ya sé, sin ver después los porcentajes, que ahí la mayoría son mujeres. Si yo veo la media de edad 28,5 y sé que los que más edad tienen son 73, y bueno, la mayoría van a ser jóvenes. ¿Se entiende para qué sirven las medidas de tendencia central? En general, no las usamos solas. La idea es que ustedes puedan visibilizar en este tipo de análisis de datos para qué usamos estas formas de resumir los datos para poder mostrarlos como resultados. Insisto, el armado de la base de datos, yo no puedo mostrar la base de datos. La base de datos no es un resultado. Yo debo hacer procedimientos analíticos para mostrar resultados. En las encuestas, los procedimientos analíticos más utilizados son las frecuencias, son las medidas de tendencia central, son las relaciones entre variables y también los modelos de regresión simple y múltiple, ¿sí? Acá no vamos a traer como mucho, acá tienen un ejemplo de regresiones múltiples consecutivas, que son los path análisis. Cada flecha de eso es una relación entre variables, pero ahora no nos vamos a meter en eso para no complicar la historia. ¿Por qué? Porque en esto nos tenemos que meter en la clase que viene, ¿sí? En la clase que viene es necesario, ¿sí? Porque acá hablamos de relaciones. Yo le nombré algunos coeficientes de relación que ustedes deben manejar. ¿Recuerdan algún coeficiente de correlación o de asociación entre variables? Coeficiente de Pearson. Muy bien, de Pearson es uno. Muy bien. ¿Algo más que alguno que otro que recuerden? Spearman, muy bien. Pearson sirve para medir la fuerza de relación entre dos variables continuas, ¿sí? Por ejemplo, la edad, que si bien es ordinal, tiene continuidad, porque yo puedo determinar edad, puedo saber que 4 años es la mitad de 8 años, ¿sí? Puedo hacer operaciones matemáticas con esa. Entonces, es una variable que es continua. Entonces, Pearson se usa para variables continuas. Entonces, podría tener la edad, pero podría tener la respuesta total a una escala de habilidades sociales, ¿sí? Que determine si tengo más o menos habilidades sociales. Entonces ahí esa variable también se transforma en una variable, se interpreta como una variable ordinal, entonces puedo hacer correlaciones y podría usar Spearman, ¿sí? Pues son relaciones lineales. En cambio, si yo tuviera la variable edad, como vieron que teníamos un grafiquito ahí que decía tienen o no tareas de cuidado, ¿sí? Quienes tienen o no, y teníamos que eran los que no tenían, la mayoría no tenían, de los de la muestra, personas a cargo, y una menor proporción tenía personas a cargo. Pero después las personas a cargo, que tenían, los participantes de la muestra que tenían personas a cargo, lo relacionaron con otra variable, que era género, ¿sí? Identidad de género. Entonces, ahí tenemos dos variables que son de naturaleza cualitativa o categórica estadística, en términos estadísticos, ¿sí? Porque tenemos género y tenemos tener o no personas a cargo. Ahí no puedo usar Spearman, porque dijimos que Spearman es para variables continuas. Perdón, Pearson. Pero tampoco podemos usar Spearman, porque Spearman es para variables ordinales. ¿Se acuerdan de algún otro coeficiente que podamos usar? Chi cuadrado, puedo usar chi cuadrado, pero chi cuadrado determina no la fuerza de la relación, sino la significación estadística de la relación, que ahora ya iba a ir a chi cuadrado. ¿Recuerdan algo más? Para medir la relación entre variables nominales o categóricas. Me acuerdo del de Student. No, la T de Student es para comparación de grupos, comparación de medias. Ah, y el otro que me acuerdo es Chrome, pero me acuerdo nada más, no sé para qué No era. sabe de qué son. Muy bien, pero recuerde, es importante. ¿Coeficiente capa, profe? No, eso es para determinar confiabilidad entre jueces. ¿El alfa de Cronbach? Psicométrica. También, eso es para medir el nivel de confiabilidad
Eso lo vieron en técnicas psicométricas, no en estadística. Es para medir los niveles de confiabilidad de los ítems en la construcción, en el constructo de una prueba psicométrica. Kramer, muy bien, Karen, Kramer, Phi o Kramer, dependiendo si la variable categórica tiene 2 opciones de respuesta o más de 2 opciones de respuesta. Bueno, cualquiera de esos coeficientes de relación, Kramer, Phi, Spearman, Pearson, coeficiente de contingencia, que no me lo dijeron y es el que más fácilmente usan en estadística, miden la fuerza de la relación. ¿Se acuerdan qué número era el importante para determinar si una relación entre 2 variables era fuerte o débil? No. Muy bien. Iban de 0 a 1. ¿Se acuerdan? Muy bien. El 1, sí. Desde 0 a 1. Más cerca de 1, la relación entre las 2 variables era fuerte. ¿Sí? Es decir, había relación entre esas variables. Era fuerte la relación. Habla de la fortaleza de la relación. ¿Sí? Más cerca de 0, es menos fuerte la relación. ¿Sí? Entre las 2 variables. Eso en variables categóricas o nominales. Ahora, si yo hablo ya de coeficientes de correlación, que ya no son de asociación, entre variables ordinales e intervalares, que es el Spearman o el Pearson, no, puntaje Z es para estandarizar pruebas, es otra historia. Es para estandarizar puntaje, otra historia. Nos quedemos con los coeficientes de asociación, así no hacemos lío y terminemos terminemos de explicar eso. Si son coeficientes que miden la relación entre 2 variables ordinales o intervalares, la fuerza de la relación no solo se mide de 0 a 1, sino de 0 a menos 1. ¿Sí? Porque la relación puede ser directa o inversa. Porque las variables ordinales o intervalares pueden asumir relaciones inversas, no las categóricas. ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo. Más cerca de 1 o más cerca de menos 1, más fuerte es la relación entre las variables. Nada más que si es positivo, quiere decir que a mayor variabilidad de una variable, mayor variabilidad de la otra variable. Eso quiere decir la fuerza de relación. Positiva. Si es negativa, es a mayor variabilidad de una variable, menor variabilidad de la otra variable. Es decir, a mayor edad, menor nivel de competencias, habilidades sociales. Eso es inverso. A mayor variabilidad de una, menor puntaje en la variación de la otra. ¿Se entiende lo que quiere decir directo inverso? En cambio, si yo diría, a mayor edad, mayor habilidades sociales, es positiva. Más varía una variable, más varía la otra en sentido positivo. ¿Se entiende lo que quiere decir directo inverso, fuerza de relación? Entonces, esto lo tienen que repasar porque no lo vamos a volver a dar porque ya lo estudiaron, ¿sí? Entonces, desempolven los libros de estadística porque yo dije, esta es la chocolatada, gente. En Expo Facto vamos a ver regresiones simples, múltiples y ecuaciones estructurales, que es lo que vieron el dibujito final que dije, no vamos a meter esto ahora, pero la base para poder entender las regresiones simples y múltiples, que sí las vieron en estadística, es poder entender la lógica de la relación entre variables y los coeficientes, es decir, esto de más cerca de 1 hay mayor fuerza de relación, más cerca de 0 menor fuerza de relación. Y asociado a la relación entre variables, la prueba de chi cuadrado, que determina la significación estadística de si esa relación es fuerte o no. ¿Sí? Porque yo no solo debo demostrar si la variación entre la variación de una variable afecta a la variación de otra, que es la relación entre variables, sino si eso puede, digamos, sometido a una prueba de hipótesis como la de chi cuadrado, me permite aceptar la hipótesis de investigación, es decir, que esa relación es significativa, y rechazar la hipótesis de nulidad. ¿Sí? Prueba de hipótesis, creo que es capítulo 3 o 2 o 4, no me acuerdo, del material de estadística. Así que no vamos a volver a dar esto, pero esto se toma en los parciales. Es decir, vamos a dar ejemplos sobre cosas que ustedes ya saben, ¿sí? De interpretarles. Vamos a dar un resultado y ustedes van a tener que interpretar si eso es así o no es así en función de las opciones de respuesta. Así que desempolven un poco los libros de estadística, ¿sí? Para revisar esto. Esto que acabamos de hacer de una manera muy sencilla con una filmina de distribución de frecuencias, que es que sepan interpretarlo. A mí no me interesa que se sepan la fórmula.
No me interesa que se sepan nada vinculado al cálculo. Lo que me interesa es que ustedes se lleven y aprendan de haber pasado estadística, es que vean algo publicado y puedan interpretar qué dice o qué quiere decir, ¿sí? Hoy repasamos un cachito que es interpretar una medida de tendencia central y una relación o asociación entre variables. Pero tienen las pruebas T, las pruebas de mediana, todas esas son pruebas de comparación de grupo que se usan en los estudios por encuestas, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá. Con esto cerramos encuestas. Revisen los materiales, es muy sencillo el capítulo de encuestas. Y la clase que viene van a empezar a ver expofactos y vienen después los experimentales. Todos son difíciles eso, ¿eh? Después afloja la materia con los otros que son más fáciles, que son los estudios mixtos, los estudios de caso único y demás. Pero expofacto y experimentales son difíciles. Así que si pueden leer antes, lean antes, porque eso ayuda mucho a comprender de qué se trata esto, porque tiene mucha técnica introducida en el proceso de toma de decisiones. No los asustes tanto, Lucina. No, los asusto porque quiero que estudien, porque no están estudiando y después les va mal en los parciales. Vamos a hacer 3 la próxima vez, profe. No, al contrario, deberían ser más. Porque no me dejen solo, por favor, que me toca a mí dar esos temas, así que vengan. Vamos a hacer todo lo posible para que les quede la mayor parte de la información clara. Vamos a tratar de trabajar con muchos ejemplos, así que nada, lean para que puedan entender los ejemplos. Pero suma lo que dice Sil, son diseños complejos con los cuales ustedes naturalmente no están muy familiarizados, excepto que tengan así como una historia de participación muy activa en algunas materias, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, diseños experimentales. Mi expectativa es que al menos los hayan visto en este año de cursada en psicobiología experimental, por ejemplo, ¿sí? Entonces, post facto es un poco más complejo, pero por suerte lo que acaban de ver con Sil es la base para entender un poco los diseños post facto, ¿no? Son diseños en donde naturalmente recurrimos a encuestas o instrumentos para recoger información, pero a veces hacemos combinaciones, ¿sí? Podemos usar encuestas y hacer algún experimento, ya lo vamos a ver, no se preocupen. Lo importante, como dijo Sil, es que avancen con las lecturas porque son unidades con material complejo y los diseños tienen también sus características, sus matices. Margarita levantó la mano. Sí, profe, les hago una consulta. La semana que viene va a haber teórico, porque yo en mi caso, por ejemplo, rindo a Dole a las 9, un final, entonces no sé si el 15 van a dictar... La semana de septiembre que se dedica a las evaluaciones, típicamente es una semana en donde no hay desarrollo de actividad de clase normal, ¿sí? O sea, se reserva la semana para que cada estudiante que esté en condiciones de rendir lo pueda hacer, y el resto sí tendrá algún mini descanso, ¿sí? De una, profe, gracias. La semana de septiembre es una semana de turno especial de exámenes, ¿tá? Finales, ¿ok? Laura. Sí, yo tengo una pregunta referida, tomé estos últimos minutitos de clase en realidad para despejarme, bueno, hablando de esto de ex post facto, sobre, bueno, el proyecto que estamos haciendo en los prácticos, porque me quedó la duda si, por ejemplo, le estoy tomando un examen, el trabajo sobre el arte terapia en clases, ¿no? Como herramienta a utilizar con niños de 7 años. Entonces, bueno, hay como 2 grupos. Mi pregunta es si sería ex post facto analizar como parte del desarrollo estudiantil, digamos, las calificaciones obtenidas en un examen. ¿Eso sería ex post facto? Porque es algo que ya sucede, o sea, como estás analizando algo que ya... Ahí te contesto. Pero antes que se desconecten todos, y después en todo caso seguimos con ella para explicarle, por favor vengan al teórico. No tengan vergüenza en mostrar que no saben algo si es necesario que lo expliquemos, ¿sí? Esto, no entendieron que una media, díganlo, porque es la única forma que tenemos de que lo podamos aclarar. Así que no dejen de venir al teórico. Ahora le contesto a Laura. Los expofactos avanzan en el sentido explicativo, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos los tipos de estudios o de diseños? Decíamos que los diseños estaban definidos por el alcance de los resultados
en términos de la explicación del fenómeno. Entonces, partíamos de los estudios observacionales por encuestas, que en general son más de tipo descriptivos, en cuanto al nivel de explicación sobre el fenómeno, y después venían los estudios ex post facto, que avanzan un poco más en la explicación del fenómeno o de la variable dependiente, pero que no llegan a ser explicativos en términos de causa-efecto, ¿sí? No son causales, es decir, son un tipo de diseño que a mí me permite avanzar más en la explicación del fenómeno, es decir, avanzar más en la explicación de la variable dependiente, pero que yo no puedo decir que la variación de la variable dependiente depende de la causa variable independiente, ¿sí? Porque para eso, en los ex post facto, no hay control de la variable independiente por parte del investigador. Pero sí me permite avanzar en ese nivel de explicación. Los explicativos verdaderamente causales, máximo nivel de explicación, son los experimentales en todas sus facetas, que lo vamos a ver después de los ex post facto. Ahora bien, vos me dijiste, pero profe, eso ya pasó, ¿sí? Los ex post facto tienen la característica de que tienen dos tipos principales, los retrospectivos y los prospectivos. Retrospectivos quiere decir que son diseños que yo puedo usar yéndome hacia atrás, es decir, ya pasó, ya ocurrió el fenómeno, ¿sí? Hay distintos tipos de retrospectivos, ya lo van a ver en la clase, pero esa es la condición de que el fenómeno ya ocurrió. Y la segunda condición, como digo, es que no manipulo la variable independiente. Es un suceso que ocurre naturalmente. Y en los prospectivos, hay varios tipos de diseños de ex post facto prospectivos, pero es que el fenómeno todavía no ocurrió. Tampoco tengo manipulación de la variable independiente, porque es algo que va a ocurrir. Pero yo puedo anticipar esa ocurrencia y puedo diseñar un estudio que no va a ser experimental. Se puede parecer por las lógicas que tienen, porque no hay manipulación de variables, ni hay selección de sujetos al azar, pero ese fenómeno va a ocurrir. Entonces yo lo voy a poder captar en cómo se relaciona con la variable dependiente. Es decir, muchas veces van a escuchar la palabra y decir cómo afecta a la variable dependiente. Pero esa afectación es en términos correlacionales, relacionales y no causa-efecto. Por eso es importante que sepan un poco o recuerden un poco de análisis bivariados por lo menos, o de relaciones entre variables. Porque es lo que permite poder comprender a los ex post facto como un tipo particular de estudio correlacional o de relaciones entre variables que avanza en el nivel de explicación de la variable dependiente, pero no es factible de determinar causa sobre la variación de una variable dependiente, que sí lo hacen los experimentales. Claro. ¿Me contesté, Laura? Sí, perfecto. Ahora comprendo. O sea, no podría ser ex post facto porque en este caso hay manipulación de la variable independiente. O sea, entonces, ¿por dónde te vas a ir? Y entonces, ¿a dónde te vas a ir si no es ex post facto? Y hay manipulación. No, me parece que es, en realidad también es observacional, porque no sé, todavía lo estoy... Muy probable que te tengas que ir, eso ya va a haber que verlo con detalle, a los experimentales o cuasi experimentales, claro, donde obviamente la observación pasa a ser una técnica de recogida de datos. No conozco en detalle o en profundidad el diseño, ¿no? O el objeto, va. Sí, sería experimental porque hay un grupo control y un grupo experimental. O sea, un grupo al que se le aplica la arteterapia y un grupo al que no se le aplica. Bien, pero dependiendo cómo selecciones los sujetos, ya lo vas a ver en la clase, puede llegar a ser cuasi experimental y no experimental, que es un tipo particular de diseño experimental, ¿sí? Pero seguro no va a ser ex post facto. Aunque vas a ver que en algunos diseños ex post facto hay grupos, ¿sí? Que oficiarían como la idea de un grupo control, pero no llegan a hacerlo. Por eso digo, estas tres unidades que vienen son complejas. No dejen de ver al teórico, porque son complejas de poder entender las pequeñas diferencias que hay en cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Pasen buen jueves. Hasta luego igualmente.